Buenas noches para todos. Muchas gracias por asistir a esta segunda webconferencia del curso Gerencia Financiera de la Maestría en Gestión Financiera. Esta noche vamos a iniciar el paso número 3 que tiene que ver con la administración del capital de trabajo. Yo elaboré unas diapositivas para ustedes, las vamos a leer entre todos y vamos a leer también la guía de actividades. Vamos a observar y a detallar cuáles son todos los puntos por desarrollar. Entonces, si quieren empezamos por la guía. Voy a compartir la pantalla. Si en algún momento no me escuchan o no observan las diapositivas, por favor me lo hacen saber. ¿Listos? Ok. Bueno, aquí podemos observar entonces la guía de actividades. Este paso número 3 se denomina gestión del capital de trabajo y gestión óptima de tesorería. ¿Sí? Inició ayer, 4 de octubre, y va hasta el 31 de octubre. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje para este paso número 3? Gestionar los recursos financieros de corto plazo, garantizando la liquidez de la empresa para el normal desarrollo de sus operaciones. Aquí observamos ahí un trabajo independiente y un trabajo colaborativo. El trabajo independiente, ¿en qué consiste? Pues cada miembro del grupo, ustedes saben que están organizados en grupos de 5 personas, bueno, excepto el grupo número 3 que tiene 4, van a seleccionar una empresa muy similar a la que escogieron en el paso número 2, ¿cierto? Puede ser la misma, no hay ningún problema. Van a hacer entonces una consulta del estado de situación financiera y van a identificar, ¿cierto?, las cuentas que tienen que ver o que involucran la gestión del capital de trabajo, ¿cierto? ¿Que son cuáles? Son unas cuentas que pertenecen unas a los activos corrientes y otras a los pasivos corrientes. Punto número 3. Con base en la información capturada en el estado de situación financiera, usted va a determinar o a calcular el capital de trabajo y el capital de trabajo neto o fondo de maniobra de la empresa. Ese tema lo vamos a tocar hoy. A partir de lo anterior, expondrá la información en el foro colaborativo, argumentando la diferencia que existe entre estos dos conceptos. Cuarto, a partir del fondo de maniobra con el que cuenta la empresa, podrá calcular el capital de trabajo neto operativo o necesidades financieras de fondos. Establecerá si la empresa se encuentra en equilibrio o, por el contrario, si deberá recurrir a crédito bancario para cubrir el faltante. Finalmente, quinto, cada integrante del grupo colaborativo hará el cálculo de interpretación en la empresa seleccionada de 3 indicadores de actividad o gestión. ¿Ok? Lo hace sobre la empresa seleccionada, ¿sí? ¿Y cuáles son esos 3 indicadores? Pues rotación de cuentas por cobrar en número de veces y en días, ¿cierto? Rotación de inventarios en número de veces y días, y rotación de cuentas por pagar o cuentas por pagar a proveedores en número de veces y días. Con dichos resultados determinarán el ciclo efectivo y el ciclo operativo. Adicionalmente calculará e interpretará el indicador GM-ROI, ¿cierto? Que ese ya pues lo hemos visto en el paso número 2 para evaluar el rendimiento del inventario. Profe, una pregunta, en ese caso, en el punto número 5, obligatoriamente tiene que ser de comercializada en una empresa de servicio, ya que no maneja la parte de inventario, ¿verdad? Correcto, es una empresa de, acuérdense que la empresa que ustedes seleccionaron o tenían que haber seleccionado en el paso número 2 es una empresa comercializadora y preferiblemente de abarrotes, ¿cierto? Pues para poder para poder haber realizado la comparación con la empresa Tienda Superfácil, que es una empresa comercializadora de abarrotes, ¿sí? De alimentos, enlatados, pastas, salsas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Bueno, trabajo colaborativo. Dice allí, punto número 1, con base en los datos financieros de la empresa, el caso estudio, el grupo colaborativo hará el cálculo de los indicadores de actividad o gestión. ¿Cuáles son? Rotación del activo fijo, impacto de los gastos de administración y ventas, impacto de la carga financiera, rotación de cuentas por cobrar en número de veces y días, rotación de inventario en número de veces y días, y rotación de cuentas por pagar a proveedores en número de veces y días, y el GMROI, ¿cierto? Harán el cálculo del ciclo efectivo y del ciclo operativo. Esto ya es con, ¿cuál es la diferencia? Que este es con el caso, pues con la empresa del caso estudio, es decir, con tiendas súper fácil. ¿Okay?
harán entonces el cálculo del ciclo efectivo y del ciclo operativo y van a comparar los resultados contra los resultados obtenidos de uno de los análisis del que ustedes escojan, ¿cierto? Que se llevó a cabo en el trabajo independiente. Entonces, uno de los que ustedes consideren de ese trabajo independiente de esa empresa que hayan seleccionado, hacen entonces esa comparación. ¿Okay? Y plasmarán las diferencias, similitudes y su interpretación en el informe. También van a construir un estado de situación financiera corto, ¿cierto? ¿Eso qué es? Corto es porque simplemente tiene allí estas cuentas, como dice allí, el cual se elabora organizando ¿qué? ¿O qué va a tener ese estado de situación financiera corto? Pues activos corrientes, activos no corrientes, pasivos y patrimonio, ¿sí? Lo van a crear como en un cuadrito y en términos generales, pues ingresan allí esos valores. ¿Para qué? Para calcular los recursos permanentes, las necesidades operativas de fondos y el fondo de maniobra. ¿Sí? Bueno, harán con esa información que ya han organizado y que van a presentar, harán un análisis de la información provista en este informe financiero y determinarán las decisiones que deberá tomar la gerencia para mantener o propender por el equilibrio, oiga bien, equilibrio en la financiación del capital de trabajo. ¿Ok? Teniendo en cuenta la información de los estados, teniendo en cuenta la información de los estados financieros pro forma, ¿sí? Obtenidos en el paso número 2, o sea, las proyecciones que ustedes hicieron para el año 2021, estamos hablando de la empresa del caso de estudio, ¿no? Determinarán las nuevas necesidades operativas de fondos, ¿cierto? O capital de trabajo neto operativo y el fondo de maniobra, ¿cierto? O capital neto de trabajo. Con base en lo anterior, formularán en detalle una política de gestión del capital de trabajo para la empresa del caso de estudio, que puede ser de tipo restringida o restrictiva, moderada o relajada, para propender por el equilibrio en la gestión de los recursos del corto plazo. Esa política que ustedes escojan me tienen que soportar o argumentar por qué la van a escoger, con base en los resultados de los estados financieros de los 2 años, ¿sí? que se disponen, pues ustedes van a indicar si es necesario una restrictiva o una moderada o una relajada. ¿Ok? Cuarto, asumiendo que la empresa analizada en el caso de estudio necesita un remanente efectivo operativo para el próximo año correspondiente a, ya les está diciendo ahí, 4 veces el valor del disponible actual en caja y bancos. Entonces ustedes van al caso de estudio y ahí donde dice, toman por ejemplo el valor del año 2020, ¿cierto? El último. Toman el valor de caja y bancos y lo multiplican por 4. Luego vienen, abren este archivo, ¿sí? Que está en la plataforma, aquí se los muestro. Aquí. Este archivo se llama, está en Excel, se llama anexo plantilla Bumol-Tobin, ¿cierto? En ese archivo en Excel, esa plantilla de Excel o ese anexo, entonces les pide necesidades anuales de efectivo. ¿Qué van a colocar ahí? ¿Qué fue lo que les acabo de mencionar? ¿Quién me informa? ¿Qué valor van a agregar ahí? Ahí se agrega el valor, digamos, del activo multiplicado por 4. Perfecto. Caja y bancos multiplicado por 4. Muy bien. Costo de mantener. Aquí también lo está diciendo la guía. Dice aquí abajito. Calcule el costo, el saldo óptimo de efectivo. Eso es lo que ustedes van a determinar. El saldo óptimo de efectivo teniendo en cuenta un costo de oportunidad del 15%. Entonces, ¿qué porcentaje van a colocar aquí donde dice costo de mantener? Entre paréntesis y 15%, ¿cierto? Perfecto. Y más abajo dice, y un costo de transacción de 20,000, pues en este caso pesos, moneda corriente. Entonces aquí colocan 20,000, ¿cierto? Ahí les va a mostrar al final una gráfica y aquí unos valores dentro de este cuadro amarillo. Y aquí también un resultado, ¿ok? Entonces, por favor, el grupo me llena ese cuadro y puede agregar el archivo en Excel si quiere o más fácilmente simplemente cuando ha llenado los datos, pues saca una imagen de eso y lo incluye dentro del archivo de Word. ¿Ok? Bueno, y por supuesto, con esos valores pues van a aplicar van a calcular esta Q, este valor Q, que corresponde obviamente a
las necesidades de efectivo, ¿cierto? Bueno, o ese saldo óptimo de efectivo. Luego dice, ojo, comparen el saldo óptimo de efectivo, o sea, el valor KSQ, del año 2020 contra el efectivo proyectado para el año 2021. ¿Ok? Y luego responden a esa pregunta. ¿Qué planteamientos se pueden sugerir a la gerencia para mejorar la eficiencia en el uso de este recurso efectivo? ¿Ok? Quinto, el grupo colaborativo formula al menos 3 planteamientos justificados, o sea, con argumentos, que puede ser mediante un ejemplo, si quieren, en los que planteen la relación causal entre la gestión financiera operativa del negocio y la generación de valor en la empresa. Pueden tener en cuenta aspectos como plazo de pago a los clientes, efectividad comercial, negociación con los proveedores o cualquier otro que ustedes consideren. Y pues se sugiere aplicar la herramienta, utilizar esa plantilla de Bumoltoid. ¿Okay? Bueno, ¿hasta ahí todo claro? ¿O alguna duda? Bastante claro, ¿cierto? Bueno, esa era la idea. Entonces, ahora sí, empezamos con las diapositivas. Bueno, entonces, como les dije, nuestro tema de hoy es administración del capital de trabajo y esta es la segunda web conferencia. Hoy estamos a martes 5 de octubre. Bueno, definición de capital de trabajo y su importancia. El capital de trabajo corresponde a aquellos recursos que le permitan a la empresa cumplir con su ciclo operativo, que a su vez está definido como el tiempo que el dinero demora en transformarse en dinero nuevamente, pasando por las etapas en que se convierte en materia prima, producto en proceso y terminado, e inventario, ¿sí? O si fuera una empresa comercializadora, pues simplemente la compra de los productos, del producto terminado, su venta y recuperación del efectivo. Este ciclo operativo depende de la naturaleza de cada una de las empresas y una extensión no planeada en ello generaría que la organización deba realizar mayores inversiones en capital de trabajo. Esto conllevará una disminución en la utilidad bruta y consecuentemente en la tasa de rendimiento debido a que el dinero estará inmovilizado por más tiempo y habrá una menor rotación de inventarios. Además de lo anterior, los ingresos disminuirán y los costos pues aumentarán, ¿cierto? Eso es lo que puede suceder. La importancia de la administración eficiente del capital de trabajo es indiscutible, dado que la viabilidad de la empresa depende de la capacidad del gerente financiero para manejar de manera efectiva las cuentas por cobrar, el inventario y las cuentas por pagar a proveedores. La meta de la administración del capital de trabajo, del administrador más bien del capital de trabajo, ¿sí? O administración financiera a corto plazo, como también se le denomina, es manejar cada uno de los activos corrientes de la empresa, ¿sí? ¿Cuáles son los que ya mencionamos? El inventario, las cuentas por cobrar, pueden haber valores negociables o inversiones temporales y el efectivo, así como de los pasivos corrientes. ¿Y cuáles son esos pasivos corrientes? Los documentos por pagar, las deudas acumuladas y las cuentas por pagar a proveedores, para lograr un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo que contribuya de forma positiva al valor de la empresa o a la generación de valor en la empresa. Las empresas pueden reducir los costos de financiamiento o aumentar los fondos disponibles para su expansión, reduciendo al mínimo la cantidad de fondos comprometidos en el capital de trabajo. Por consiguiente, no debería sorprender saber que el capital de trabajo es una de las actividades más importantes de los gerentes financieros y una de las que más tiempo les ocupa. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro o hay alguna duda? Todo claro, ¿cierto? Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo esa siguiente diapositiva? Yo. Ok, perfecto, gracias. Estoy en el celular. El capital neto de trabajo es una medida del grado en el que la empresa está protegida contra los problemas de liquidez. Es muy difícil intentar manejar activamente una diferencia neta entre los activos y los pasivos corrientes, en particular cuando esa diferencia cambia de manera continua. Los activos corrientes de una empresa
de manufactura típica explican más de la mitad total de activos. Para las compañías pequeñas, los pasivos corrientes suelen ser la fuente principal de financiamiento externo. Estas empresas no tienen acceso a mercados de capital a largo plazo, como no sea adquirir una hipoteca sobre un bien e inmueble. La administración del efectivo, los valores comerciales, las cuentas por cobrar, las obligaciones contraídas y los medios de financiamiento a corto plazo son responsabilidad directa del director financiero. La administración de capital de trabajo es importante por el efecto de las decisiones de capital de trabajo sobre el riesgo, el rendimiento y el precio de las acciones de la compañía. Existen dos decisiones clave en administración de capital del trabajo. La primera es el nivel óptimo de inversión en activos corrientes. Y segundo, la mezcla apropiada de financiamiento de corto y largo plazo usado para apoyar esta inversión en activos corrientes. Perfecto, muchas gracias, Héctor. Bueno, ahí lo acaba de leer entonces Héctor, muy claro sobre el capital de trabajo, ¿cierto? Sobre lo que significa esa administración del capital, por qué es importante esa administración del capital de trabajo, ¿cierto? Lo que debe considerar, como dice allí, el riesgo, el rendimiento y el precio de las acciones de la compañía, y las dos decisiones clave, ¿cierto? En esa tarea de administración del capital de trabajo. Bueno, muchas gracias. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta otra diapositiva? Yo. Ok, perfecto. Bueno, administración del capital de trabajo. Estas decisiones están influidas por el intercambio que debe hacerse entre la rentabilidad y el riesgo. Bajar el nivel de inversión en activos corrientes, pudiendo todavía apoyar las ventas, llevaría a un incremento en el rendimiento de la empresa sobre el total de activos. En la medida que los costos de financiamiento a corto plazo sean menores que los costos de financiamiento a mediano y largo plazo, mayor será la proporción de la deuda a corto plazo con respecto a la deuda total y mayor será la rentabilidad de la empresa. Ojo, aun cuando las tasas de interés a corto plazo sean más altas, es probable que la situación solo sea temporal. En un periodo largo, esperaríamos pagar más en costos de interés con deuda a largo plazo que en los préstamos a corto plazo, los cuales cambian continuamente por refinanciamiento al vencimiento. El uso de deuda a corto plazo en vez de deuda a largo plazo es probable que dé como resultado ganancias más altas porque la deuda se pagará durante los periodos en que no se necesita. Los supuestos de mantener un nivel bajo de activos corrientes y una proporción alta de pasivos corrientes da como resultado un nivel bajo o incluso negativo de capital neto de trabajo. Sin embargo, compensando la rentabilidad de estrategia, tenemos un mayor riesgo para la empresa. Aquí riesgo significa peligro que la empresa no mantenga suficientes activos corrientes para pagar sus deudas en efectivo y apoyar los niveles apropiados de ventas, es decir, quedarse sin inventario. Perfecto, muchas gracias, Natalia. Ok, bueno, les iba a preguntar yo, ¿se acuerdan qué es capital neto de trabajo? Que eso lo vimos en el paso número 2. Son los recursos que se tienen para poder trabajar. Ese es el punto de vista del contador. Con eso les digo todo. El dinero disponible disponible, ¿no? Para... No. Ahí están mal. El capital neto de trabajo es simplemente activos corrientes menos pasivos corrientes. ¿Ok? Porque como les digo, es el punto de vista contable. ¿Ok? El punto de vista financiero, si es el que ustedes acaban de decir, es la cantidad de activos necesarios para cubrir la operación a corto plazo de la empresa. ¿Ok? Bueno.
Ok. ¿Se acuerdan necesidades? Bueno, porque les acabo de decir, necesidades operativas de fondos o el concepto que ya vimos anteriormente, que es capital de trabajo neto operativo, ¿se acuerdan? Neto de trabajo, capital neto de trabajo o capital de trabajo neto operativo, capital de trabajo neto operativo. Es simplemente tres cuentas: inventarios más cuentas por cobrar menos cuentas por pagar a proveedores. ¿Ok? Ese es el capital de trabajo neto operativo, ¿sí? O capital de trabajo operativo neto, como le quieran decir. ¿Ok? Esas son las necesidades operativas de fondos, ¿sí? ¿Y por qué se llaman necesidades operativas de fondos? Porque precisamente, eh, normalmente las empresas mantienen una cantidad de recursos, ¿cierto?, en caja o en inversiones temporales, algo que tenga facilidad de convertirse rápidamente en efectivo, para cubrir su operación, ¿cierto? Y en esas tres cuentas, pues se está agrupando o se está considerando, ¿cierto? El capital o el efectivo necesario para cubrir la operación de la empresa, ¿sí? Por eso no es lo mismo, ¿sí? Los activos corrientes, o no hacemos el cálculo con activos corrientes para, por ejemplo, necesidades operativas de fondos, o para lo que es lo mismo, capital de trabajo neto operativo, porque es solamente la parte operacional, ¿sí? Como estamos hablando de solamente lo que tiene que ver con la operación propia de la empresa, es que escogemos esas tres cuentas. Esto es de acuerdo con el criterio de Oscar León, ¿sí? Oscar León García, que él es uno de los autores más reconocidos aquí en Colombia, respecto al tema de valor, ¿sí? Valor agregado en las empresas, ¿ok? Entonces, es muy importante entonces que manejen ese concepto y que lo tengan fresco en cualquier momento, ¿ok? Bueno, entonces continuamos. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta otra diapositiva, que es cantidad óptima de activos corrientes? Alguien que no haya participado. Yesenia, por ejemplo. O Diego. Diego, Yesenia. ¿Quién por favor colabora leyendo? Cantidad óptima de activos corrientes. Ok. Al determinar la cantidad adecuada de activos corrientes, la administración debe considerar la compensación entre la rentabilidad y el riesgo. Para ilustrar esta compensación, suponga que con los activos fijos, una empresa puede generar hasta 50.000 unidades de producción al año. La producción es continua durante el periodo, donde existe un nivel particular de producción. Para cada nivel de producción, la empresa puede tener varios niveles diferentes de activos corrientes. Suponga que existen tres políticas alternativas de activos corrientes. La relación entre la producción y el nivel de activos corrientes para estas alternativas se ilustra en la figura 1. Se puede apreciar que cuanto mayor es la producción, más grande es la necesidad de inversión en activos corrientes para apoyar esa producción y las ventas. Sin embargo, la relación no es lineal. Los activos corrientes aumentan a una tasa decreciente con la producción. Esta relación se basa en la noción de que se requiere una inversión proporcional más grande en activos corrientes cuando solo se producen unas cuantas unidades de las que se producen después, cuando la empresa puede usar sus activos corrientes de manera más eficiente. Perfecto, muchas gracias. Entonces, exactamente eso que acabo de leer, Diego, se observa allí, aquí en esta gráfica, ¿cierto? Tenemos para el eje de la Y tenemos el nivel de activo, ¿sí? O sea, la cantidad de recursos, y en el eje de las X tenemos la producción en unidades. Allí observamos, por ejemplo, en 25.000 unidades, cuando se producen 25.000 unidades, pueden haber tres tipos diferentes de política: una política A, una política B y una política C. Todas son crecientes, ¿sí ven? Pero no son lineales. Mire que están siguiendo una especie como de distribución exponencial, ¿cierto? Aunque no tan marcada, pero pues sí es creciente, ¿cierto?
Y observamos allí que, a ver, yo les pregunto, ¿por qué creen, por ejemplo, que esta política A está más arriba que, por ejemplo, la política C? ¿Qué significa eso? Ojo, tiene que ver con esto, ¿no? Con activos circulantes. Si está claro, volvemos a leer esta diapositiva, porque yo necesito que lo entiendan ustedes. Si ustedes no me hablan es que no lo están entendiendo. Profe, ahí es dependiendo pues de la producción de la empresa, pues va a necesitar más inventario y más propiedad, planta y equipo, y pues la producción aumenta, ¿no? Entonces tiene que invertir más en el activo corriente, el activo fijo. Exacto, pero no me respondió la pregunta. La política A, que dice allí que o se encuentra más arriba, si se encuentra más arriba es porque tiene una mayor cantidad de activos circulantes, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que una empresa va a querer tener una mayor cantidad de activos circulantes que, por ejemplo, una política C? ¿Qué beneficios y qué eh, limitaciones tendría, por ejemplo, la política A respecto a la política C? Que con la política recibe dinero constantemente, porque tiene dinero circulante, o sea, cada, cada nada le entra la plata a la empresa en referencia a la sede que le entra, por ejemplo, en ciertos tiempos estipulados, Ujú, según la situación que tenga. ujú. ¿Y en la política C? En la política C es que poco circulación le entra porque no tiene, o sea, el recaudo que tiene ¿cómo le explico? Es a largo plazo, o sea, es poco lo que le entra de forma constante a la empresa. Puede ser una causa, ok, sí, puede ser una causa, pero también puede ser como dice allí, dice política. Puede ser una política de la empresa que debido a la operación, ¿sí? De su empresa, no sé, una empresa, por ejemplo, comercial, que ustedes saben que hay empresas comerciales que ganan por volumen y otras que ganan por margen, ¿cierto? Y ahí normalmente es una mezcla de ambos, ¿sí? Dependiendo de la línea de producto que esté manejando, por ejemplo, las grandes superficies, pues van a tener una combinación de ambas políticas, que podría ser, por ejemplo, una política B, que está entre las dos, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué significa? La política A es una política más relajada, está diciendo, mire, yo considero más apropiado mantener un mayor volumen de activos circulantes, ¿sí? Ya sean efectivo o inversiones temporales, para cubrir, ¿cierto? Mi operación, los gastos diarios de operación de la empresa, ¿cierto? Y realmente la parte o digamos la limitación de tener una, digamos, una abundante cantidad de dinero líquido o de efectivo, es que no genera rendimiento. Tener esos recursos quietos dentro de la caja, pues no va a generar ningún tipo de rendimiento adicional, ¿sí? Y la política C es al contrario, ¿cierto? Entonces esa política va a tener muy poquito margen de activo circulante efectivo para poder cubrir las operaciones diarias de la empresa, pero muy posiblemente es que destina una parte de esos recursos que aunque también, supongamos que también estuviera recibiendo una cantidad pues similar de recursos a corto plazo, o como le decía Héctor, con bastante frecuencia de liquidez, de efectivo, y él más bien los pone a invertir, lo pone a invertir, no sé, puede ser en una cuenta con la que ha celebrado un contrato una entidad financiera que le permite o le da un rendimiento, no sé, diario o semanal interesante, y con eso y que le da la opción de hacer retiros sin ningún tipo de penalización, pero le está dando obviamente un rendimiento mucho mayor. Entonces ese podría ser una de las ventajas de la política C, pero también, ¿qué ocurre? Que puede haber momentos en que se quede ilíquido, ¿cierto? Ni siquiera vendiendo esas inversiones y ese efectivo que tenía ya, digamos, invertido, puede ser un CDT, también podría ser, no le alcanza porque de pronto, no sé, hubo en la empresa un daño en la maquinaria,
hubo que incurrir en un gasto que no estaba previsto, que no estaba proyectado, etcétera, etcétera, y tiene que recurrir entonces a un préstamo con una entidad financiera. Y como ustedes saben, cuando son de esos préstamos de emergencia, pues no hay forma de hacer una buena negociación con esa entidad, y muy posiblemente si toca simplemente aceptar las condiciones del banco. Y muy seguramente esas condiciones van a ser desfavorables para la entidad que lo solicita y muy favorables para la entidad financiera, ¿cierto? Ok, entonces sí está claro esa gráfica que está allí. Sí, profe, también otra opción, otro tema que están optando en este momento las grandes empresas es que ya directamente, para, como el dinero en la política, por ejemplo, que es un dinero que es circulante, que es en cada momento que está entrando, ya por ejemplo las empresas no están abriendo lo que son ni cuentas de ahorro ni cuentas corrientes. ¿Qué Sí. pasa? Están manejando directamente a fondos de inversión, o sea, el dinero le entra al fondo de inversión directamente que ellos tienen, que les solventa en caso de que ellos tengan alguna dificultad de dinero. Entonces, como le dan movimiento constante al fondo de inversión que tienen, entonces el fondo de inversión en cualquier momento que ellos requieran dinero para invertir, pues ahí lo tienen disponible. Es diferente a la C que ya tendrían que entrar a hacer documentación para poder endeudarse y poder adquirir dinero de una otra forma. Eso es correcto, muy bien. Y bueno, ya que Héctor se animó a hablar un poco más sobre la realidad, hay unos fondos de inversión, vamos a hablar con nombres porque así es. Por ejemplo, el Grupo Bancolombia está ofreciendo Capital Semilla. sí, está ofreciendo unos rendimientos bastante favorables, bastante buenos. ¿Y por qué? Porque son unos fondos que tienen invertidos en ETFs. ¿Qué son ETFs? Son Exchange Traded Funds, o fondos cotizados en bolsa. Esos son unos instrumentos financieros, ¿cierto? Que lo que hacen es imitar, ¿sí?, el comportamiento de un índice, supongamos el Standard & Poor's 500, ¿cierto? Entonces se manejan, ¿sí? Se manejan, se manejan como si fuera una acción. Eso les permite comprar y venderse en cualquier instante, tienen gran liquidez, ¿cierto? Y no tienen la desventaja de un fondo mutuo, que ese, por ejemplo, no se puede comprar y vender en cualquier instante porque toca hacer, digamos, el cambio de dueño es después de haber cerrado la sesión, y eso se demora también unos días en hacer entonces el cambio de dueño, el que se compra o venda. Pues entonces ahí ya va a haber una limitación de tiempo, y eso va a afectar por supuesto el rendimiento. Y por ejemplo, una posibilidad de que estuviera subiendo puede que entonces no se aproveche. En cambio, los ETF sí tienen esa gran ventaja, que actúan o funcionan igual que una acción, es decir, en cualquier momento se pueden comprar y vender. Y como ustedes saben, esos índices, por ejemplo, en estos momentos de pandemia en Estados Unidos, ellos han seguido creciendo y siguen y siguen y siguen creciendo. Y pues el mercado y el gobierno norteamericano lo hace, él los protege, y pues ha sido una muy buena opción, por ejemplo, para las empresas aquí en Colombia, en que como el mercado local pues ha tenido grandes dificultades por la pandemia, pues deciden invertir una importante parte de esos recursos destinados para inversión en instrumentos extranjeros, sí. Y pues ustedes saben, el mercado de capitales más desarrollado del mundo es el de Estados Unidos, pero no quiere decir que sea solo en Estados Unidos. También podría ser, por ejemplo, el de Canadá, ¿cierto? El de Toronto, podría ser, ¿sí? Bueno, ¿hasta ahí alguna otra pregunta o duda? Profe, pregunta, en el caso de, digamos, de las fiducuentas que está sacando Bancolombia, creo que eso solo aplican a personas naturales, ¿cierto? Sí, me parece que sí, pero igual, las fiducuentas también están mal. Los fiducuentas también están teniendo Porque, bastantes dificultades. Me parece que es porque tienen obligatoriamente una importante proporción de esos fondos, o digamos destinan esos fondos para el mercado local, ¿sí? El mercado nacional, el mercado Sí, colombiano. la diferencia, profe, de la fiducia a los fondos de inversión, que los fondos de inversión están bajo la bolsa y las fiducias están bajo el dinero interno que tiene el banco de la fluctuación que tenga. Sí,
Ujú. Correcto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que una importante proporción de esa fiducuenta, pues por la misma naturaleza de la fiducuenta, dice que una importante proporción de los recursos de los clientes se van a invertir en, digamos, operaciones alternativas de inversión a nivel nacional. Y pues ustedes saben que pues nosotros no, con esta pandemia nos ha afectado la producción, la productividad, el consumo bajó, el PIB bajó, nos afectó muchísimo, ¿sí? Entonces, pues la solución temporal al menos ha sido invertir en el mercado internacional, ¿sí? En el mercado norteamericano, ¿ok? Bueno, entonces continuamos. Políticas de activos corrientes. ¿Quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? ¿Quién no ha leído? O pueden repetir. Natalia, por ejemplo, puede repetir. Entonces, leo yo. Bueno, ¿Sí? políticas de activos corrientes. Si igualamos la liquidez con la conservación, la política A es la más conservadora de las tres alternativas. En todos los niveles de producción, la política A suministra más activos corrientes que las otras dos. A un nivel mayor de activos corrientes, mayor es la liquidez de la empresa. Cuando todo lo demás permanece igual, la política A se considera la preparación de la compañía para casi cualquier necesidad concebible de activos corrientes. Es un equivalente financiero de usar cinturón y tirantes. La política C es la de menor liquidez y se puede etiquetar como agresiva. Esta política austera requiere niveles bajos de efectivo y valores comerciales, cuentas por cobrar e inventarios. Debemos recordar que cada nivel de producción hay un nivel mínimo de activos Por cada, ¿no? corrientes que la Por empresa... cada. Señor. Dice, debemos recordar que por cada nivel de producción. Por cada nivel de producción hay un nivel mínimo de activos corrientes que la empresa necesita solo para subsistir. Existe un límite para qué tan austera puede ser una empresa. Ahora podemos resumir las categorías de las políticas alternativas de capital de trabajo con respecto a la liquidez así. Liquidez, entonces política A tiene alta liquidez. Política B está como en el intermedio y política C es baja. Si bien la política A claramente ofrece la mayor liquidez, como se clasifican las tres alternativas cuando dirigimos nuestra atención a la rentabilidad esperada, para contestar esta pregunta necesitamos reformular la ecuación de rendimiento sobre inversión. RESI. Así, RESI igual a utilidad neta sobre activos totales igual utilidad neta dividida sobre efectivo, efectivo más C, cuentas por cobrar, más Correcto. inventarios, más activos fijos. Correcto. De la ecuación anterior se observa que al disminuir las cantidades de activos corrientes, como por ejemplo un cambio de la política A a la política C, aumentará la rentabilidad potencial. Si podemos reducir la inversión de la empresa en activos corrientes al tiempo que podemos apoyar de manera adecuada la producción y las ventas, el RESI aumentará. Los niveles bajos de efectivo, cuentas por cobrar e inventarios reducirán el denominador de la ecuación. La utilidad neta, es decir, el numerador, es esencial, No, en permanecerá esencia. igual o tal, en esencia, permanecerá igual o tal vez aumente. Así la política C ofrece la rentabilidad potencial más alta según la mide el RESI.
Perfecto, muchas gracias, Natalia. Bueno, ahora yo continúo. No obstante, un movimiento de la política A hacia la política C, ¿cierto? O sea, de alta liquidez a una de baja liquidez pero alta rentabilidad, da como resultado otros efectos, además de una mayor rentabilidad. Disminuir el efectivo reduce la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones financieras conforme se vencen. También disminuir las cuentas por cobrar, adoptando términos de crédito y una política de refuerzo más estrictos, puede tener el resultado de perder a algunos clientes y ventas. También disminuir el inventario puede llevar a ventas perdidas por faltantes de productos, ¿sí? Por consiguiente, políticas de capital de trabajo más agresivas conducen a un mayor riesgo. Es claro que la política C es la política de capital de trabajo más riesgosa. También es una política que otorga más importancia a la rentabilidad que a la liquidez. En resumen, podemos hacer las siguientes generalizaciones. Permítanme que llegó alguien. A ver, no lo veo. ¿Alguien llegó, cierto? Pues, profe, un compañero escribió en el chat de WhatsApp que no puede entrar, que no lo han aceptado, pero no sé más. Bueno, que intente por favor nuevamente. Gracias. Bueno, vamos a nuevamente a expandir. Entonces, liquidez, la política de color amarillo, ¿no? Mayor liquidez entonces va a significar la política A, entonces tiene mayor liquidez, la política B un intermedio y la política C tiene obviamente más riesgo, aunque más rentabilidad. Una política de rentabilidad, pues va a tener entonces una política C, ¿sí? En donde dice, pues, donde tiene alta, perdón, la rentabilidad, la política B estaría como entre la A y la C, y la política A pues tendría una baja rentabilidad, ¿cierto? Y con respecto al riesgo, pues es igualito que el de rentabilidad, ¿no? Entonces va a tener, la política C va a tener un alto riesgo, perdón, la política C va a tener un alto riesgo, porque está ubicado aquí en la izquierda, ¿sí? Alto riesgo, y la política A va a tener un bajo riesgo. Y la política B siempre va a estar obviamente ubicada en la mitad, ¿sí? Un intermedio entre ambas políticas A y C. Es interesante ver que nuestro análisis de las políticas de capital de trabajo acaba de ilustrar los dos principios básicos en finanzas. Primero, la rentabilidad y la liquidez varían inversamente una con respecto a la otra. Observe que para nuestras tres políticas alternativas de capital de trabajo, las categorías de liquidez son el opuesto exacto a las de la rentabilidad. Ahí lo acabamos de observar. El aumento en la liquidez en general viene a costa de una reducción en la rentabilidad. Segundo, la rentabilidad se mueve junto con el riesgo. Esto es, existe una compensación entre el riesgo y el rendimiento. Al buscar una rentabilidad más alta, debemos esperar mayores riesgos. Observe cómo las categorías de rentabilidad y riesgo para nuestras políticas son idénticas. Puede decirse que el riesgo y el rendimiento caminan de la mano, ¿cierto? Ahí lo observamos, ¿sí? Estas dos de abajo, sea rentabilidad y el riesgo, tienen el mismo esquema. ¿Sí ven? El mismo esquema. Bueno. Ahora veamos clasificación del capital de trabajo. Para Gallagher y Andrew, 2001, los requerimientos de capital de trabajo son fluctuantes debido a que dependen de varios factores, como la estacionalidad de las ventas, por ejemplo. En este orden de ideas afirman que los activos corrientes presentan dos niveles, los temporales y los permanentes. El primero, o sea, los temporales, tienden a variar en el tiempo de acuerdo a los requerimientos estacionales, mientras que el segundo, o sea, el permanente, permanece constante para enfrentar las necesidades mínimas en la actividad operativa. Van Horn y Wauschwitz, 2010, establecieron dos conceptos de capital de trabajo, que fue capital de trabajo neto y capital de trabajo bruto. El capital de trabajo neto es estudiado por los contadores al definirse como la diferencia de dinero entre activos y pasivos corrientes.
Mientras tanto, el capital de trabajo bruto es propio del estudio de los financieros, dado que su atención se refiere al nivel de activos corrientes de la organización, puesto que para ellos su principal objetivo es el de proveer la cantidad correcta de recursos para la empresa en todo momento, ¿cierto? En el mismo orden de ideas, los autores afirman que para una debida administración del capital de trabajo existen dos decisiones fundamentales que debe determinar la empresa, que son, primero, el nivel óptimo de activos corrientes y segundo, la mezcla apropiada de financiamiento a corto y a largo plazo usado para apoyar esta inversión en activos corrientes. La administración del capital de trabajo implica mantener un equilibrio entre la composición de activos y pasivos corrientes, teniendo en cuenta primero la rentabilidad, definida como la capacidad que tienen los activos para generar ingresos mayores, la liquidez, entendida como el grado de convertibilidad de los activos en efectivo, y tercero, el riesgo de insolvencia técnica, establecido como la probabilidad de que una empresa no pueda cumplir con el pago de sus obligaciones en el corto plazo. ¿Okay? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? Bueno, entonces continuamos. En última instancia, el nivel óptimo de cada activo corriente, sea efectivo, valores comerciales, cuentas por cobrar e inventario, estará determinado por la actitud de la administración hacia las compensaciones entre la rentabilidad y el riesgo. Por ahora continuamos restringidos por algunas generalidades amplias. Clasificación de capital de trabajo. Una vez definido el capital de trabajo como los activos corrientes, puede clasificarse de acuerdo con, primero, componentes como efectivo, valores comerciales, cuentas por cobrar e inventario, o el tiempo, ya sea capital de trabajo permanente o temporal. O sea que está clasificado con base en dos criterios, ¿cierto? Los componentes y el factor tiempo. Aunque los componentes del capital de trabajo se explican por sí mismos, ¿cierto? Pues que acabamos de ver, la clasificación por tiempo requiere una explicación. El capital de trabajo permanente de una empresa es la cantidad de activos corrientes requeridos para satisfacer las necesidades mínimas a largo plazo. Esto se puede llamar capital de trabajo básico. Y el capital de trabajo temporal, por otro lado, es la inversión en activos corrientes que varía con los requerimientos de la temporada. La figura 2, que es la que tenemos acá, ¿sí? Ahí se las muestro, la figura 2, mire que tiene o está señalando cantidad de dinero o recursos contra tiempo, ¿sí? Y tiene dos divisiones. Hay una línea que separa los activos corrientes temporales de los activos corrientes permanentes, ¿cierto? Entonces dice allí, la figura 2 ilustra las necesidades cambiantes de la empresa de capital de trabajo en el tiempo, mientras que resalta la naturaleza tanto temporal como permanente de esas necesidades. ¿Ok? ¿Está claro esa gráfica o no? Entonces, esa altura, ¿cierto? Que es lo que me está midiendo el eje de la Y, cantidad de dinero o recursos, ¿cierto? Entonces, tiene dos clasificaciones. Una que son activos corrientes permanentes, que seguramente está determinado pues con base en datos históricos sobre la cantidad de recursos que pues está requiriendo la empresa, suponiendo obviamente que la empresa está creciendo, sí, está creciendo constantemente, está aumentando sus ventas, ¿cierto? Y van disminuyendo, o bueno, no va disminuyendo, sino que va variando en cierta forma la cantidad de activos corrientes temporales. ¿Ok? Bueno. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor, esta? Pueden repetir. Yo, profe. Ok, Héctor. El capital de trabajo permanente es similar a los activos fijos de la empresa en dos aspectos importantes. El primero, la inversión de dinero es a largo plazo, a pesar de la aparente contradicción de que los activos que financian se llaman corrientes. Segundo, para una empresa en crecimiento, el nivel de capital de trabajo permanente necesario aumentará en el tiempo de la misma manera que los activos fijos de una empresa deberán incrementarse con el tiempo. Sin embargo, el capital de trabajo permanente es diferente de los activos fijos en un aspecto importante. Cambia constantemente. Tome una lata de pintura roja y pinte algunos
activos fijos activos fijos como la planta y el equipo. Si regresan luego de un mes, estos mismos activos estarán ahí y todavía serán rojos. Ahora, pinte de verde el efectivo, las cuentas por cobrar y el inventario. Si regresa después de un mes, tal vez todavía se encuentren algunos activos verdes, pero muchos de ellos, si no es la mayoría, habrían sido reemplazados Por por artículos nuevos. artículos nuevos sin pintar. Por lo tanto, el capital de trabajo permanente no consiste en activos corrientes específicos que estén en su lugar todo el tiempo, sino que es un nivel permanente de inversión de activos corrientes, cuyos elementos individuales están en rotación constante. Visto de otra manera, el capital de trabajo permanente es similar al nivel del agua el nivel de agua que usted encuentra en una bahía de marea baja. Al igual que el capital de trabajo permanente, el capital de trabajo temporal también consiste en activos corrientes en constante cambio de forma. Sin embargo, puesto que la necesidad de esta porción del total de activos corrientes de la empresa es estacional. Ay, se corrió. ¿Cierto que ahorita sonó? Sí, señor. Listo. Sigo por donde voy. Te comienzo Sí. por el último párrafo. Al Ok. igual que el capital de trabajo permanente, el capital de trabajo temporal también consiste en activos corrientes en constante cambio de forma. Sin embargo, puesto que la necesidad de esta porción del total de activos corrientes de la empresa es estacional, tal vez sea bueno considerar el financiamiento de este nivel de activos corrientes de una fuente cuya naturaleza misma sea estacional o temporal. Dirigiremos la estación al problema de cómo financiar los activos corrientes. Perfecto. Muchas gracias, Héctor. Bueno, entonces sí está claro, ¿no? La diferencia entre capital de trabajo permanente y capital de trabajo temporal. ¿Sí está claro? Bueno. Ahora, financiamiento de activos corrientes, mezcla a corto plazo y largo plazo. La manera en la que se financian los activos de una compañía incluye una compensación entre el riesgo y la rentabilidad. Con fines de análisis, comencemos por suponer que la compañía tiene una política establecida con respecto al pago de compras, mano de obra, impuestos y otros gastos. Así, las cantidades de cuentas por pagar y acumulados, incluyendo los pasivos corrientes, no son variables de decisión activas. Estos pasivos corrientes se ven como financiamiento espontáneo. Financian parte de los activos corrientes de la empresa y tienden a fluctuar con el programa de producción y en el caso de impuestos acumulados, pues con las ganancias. Cuando creo que alguien llegó. No, pero yo no sé, no me está dejando entrar a nadie más. A ver, ahora sí, listo. Bueno, entonces continuamos. Financian parte de los activos corrientes de la empresa y tienden a fluctuar con el programa de producción y en el caso de impuestos acumulados con las ganancias. Cuando crece la inversión esencial en activos corrientes, las cuentas por pagar y los acumulados también tienden a crecer, en parte para financiar la acumulación de activos. Nuestra preocupación es la manera en que se manejan los activos no apoyados por el financiamiento espontáneo, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan qué es el financiamiento espontáneo? Que ya lo habíamos visto antes.
que tiene que ver con cuentas por pagar a proveedores, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Eso ustedes ya lo vieron. El ciclo operativo neto o ciclo efectivo. ¿Recuerdan? El financiamiento espontáneo es ese, el que proveen o el crédito que proveen nuestros proveedores cuando nosotros les compramos. Nosotros entonces estamos aprovechando una mercancía que no hemos pagado, ¿cierto? Y como no hemos hecho ese desembolso, pues podemos aprovechar esos recursos para algo, En ese ¿cierto? caso aplica cuando, Bueno, sí, profe, ¿me escucha? sí, yo la escucho, Yesenia. Ah, ok. En ese caso es de la clase en la que hablábamos cuando lo tenemos por parte de los proveedores una ampliación en los plazos de pago. Cuando un proveedor logramos cerrar una negociación de no de 30, sino 60, 90 días, ¿cierto? Correcto, correcto. Muy bien. Muy buen ejemplo. Perfecto. Bueno, muy bien, Yesenia. Este requerimiento de financiamiento residual pertenece a la red de inversiones en activos después de deducir el financiamiento espontáneo. Enfoque de cobertura contra riesgos, es decir, hacer coincidir el vencimiento. Si la empresa adopta un enfoque de cobertura contra riesgos, o sea, que coincida el vencimiento, ¿sí? con los pagos, para el financiamiento, pues cada activo sería compensado con un instrumento financiero aproximadamente con el mismo plazo de vencimiento. Las variaciones a corto plazo o estacionales en los activos corrientes serían financiadas con deuda a corto plazo. El componente permanente de los activos corrientes y todos los activos fijos serían financiados con deuda a largo plazo o con el capital de los accionistas, ¿cierto? Esta política se ilustra en la figura 3. Aquí vemos entonces eso. Ahí vemos exactamente eso. ¿Sí? La parte que está, esa ondulación que vemos más arribita, ¿cierto? Es el financiamiento, o digamos esos recursos, esa altura, ¿cierto? De esa onda, es el financiamiento a corto plazo, ¿cierto? Y el que tenemos aquí de color amarillo, ¿cierto? Nos está cubriendo los activos corrientes. Y bueno, aunque no se ve la flecha, también es un financiamiento a largo plazo. ¿Ok? Lo que pasa es que esta línea debería ir hasta acá. ¿Ok? Financiamiento a largo plazo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El financiamiento a largo plazo me va a cubrir o me va a financiar, ¿sí? O va a cubrir activos fijos y activos corrientes, pero una porción, ¿cierto? Una porción de los activos corrientes, que son los activos corrientes permanentes, ¿ok? Permanentes. Bueno, entonces continuamos. Esta política se ilustra en la figura 3. Si los requerimientos de fondos totales se comportan de la manera indicada, solo las fluctuaciones a corto plazo mostradas en la parte superior de la figura serían financiadas con deuda a corto plazo, lo acabamos de ver. El razonamiento detrás de esto es que si se usa la deuda a largo plazo para financiar necesidades de corto plazo, la empresa pagará intereses por el uso de fondos o recursos en momentos en los que estos fondos no se necesitan. Este caso se puede ilustrar dibujando una recta por las turbulencias estacionales en la figura 3 para representar la cantidad total de financiamiento a largo plazo, ¿sí? Que es lo que pues, ya veíamos acá. ¿Sí? Como les dije, esta flechita debería ir hasta acá arriba. O sea, atravesando la parte amarilla. Sí, atravesándolo. Lo que pasa es que yo le puse esa línea ahí amarilla para que pudieran ver que eso es de activos corrientes permanentes. Ok. Sí, wow. Bueno. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo este enfoque de cobertura contra riesgos? O sea, hacer coincidir el vencimiento. Yo, profe. Ok. Gracias. Enfoque cobertura contra riesgos. Hacer coincidir el vencimiento. Es evidente que el financiamiento se emplearía en periodos estacionales de calma, cuando no se necesita, con un enfoque del financiamiento consistente en cobertura contra riesgos,
La solicitud de préstamos y el programa de pagos para el financiamiento a corto plazo se diseñaría de manera que correspondiera a los cambios esperados en los activos corrientes, menos el financiamiento espontáneo. Observe de nuevo que al crear la figura 3, algunos de los activos corrientes se financian con pagarés y acumulados. Pero lo que está en la parte de abajo de la imagen, ¿cierto, profe? Pero se dedujeron al financiamiento espontáneo y cantidades equivalentes. Así es. Entonces, ¿por dónde iba? Financiamiento a corto plazo se diseñaría de manera que correspondiera a los cambios esperados a los activos corrientes, menos el financiamiento espontáneo. Observe de nuevo que al crear la figura 3, algunos de los activos corrientes se financian con pagarés y acumulados, pero se dedujeron el financiamiento espontáneo y cantidades equivalentes de activos corrientes. Un enfoque de cobertura contra riesgos, hacer coincidir el vencimiento. Para el financiamiento sugiere que además de los pagos a plazo sobre la deuda a largo plazo, una empresa no muestre préstamos actuales en las depreciaciones estacionarias de necesidades de activos mostradas en la figura 3. Al entrar en un periodo de necesidades estacionales, solicita préstamos a corto plazo, saldando el préstamo con el efectivo liberado por la deducción reciente de financiamiento de activos temporales. Por ejemplo, una expansión estacional del inventario y de las cuentas por cobrar para la venta estacional de Navidad estaría financiada con un préstamo a corto plazo. Conforme el inventario se reduce con las ventas, las cuentas por cobrar se acumulan. El efectivo necesario para pagar el préstamo proviene del cobro de estas cuentas. Todo esto ocurre dentro de unos cuantos meses. De esta manera, el financiamiento se emplea solo cuando se necesita este préstamo para apoyar una necesidad estacional. Sigue un principio de autoliquidación. Es decir, el préstamo se pide para un propósito que generará los fondos necesarios para pagarlo en el curso normal de las operaciones. De hecho, acabamos de describir el préstamo bancario ideal, que es a corto plazo y se paga solo. Los requerimientos de activos permanentes se financian con deuda a largo plazo y capital de accionistas. En esta situación se cuenta con la rentabilidad a largo plazo de los activos financiados para cubrir los costos financieros a largo plazo. En una situación de crecimiento, el financiamiento permanente aumenta para apoyar los incrementos en las necesidades permanentes de activos. Perfecto, muchas gracias, Yesenia. Bueno, ahora yo continúo. Financiamiento a corto plazo versus financiamiento a largo plazo. Aunque una correspondencia exacta entre el programa de flujos de efectivo netos futuros de la empresa y el programa de pago de deuda es apropiada en condiciones de certidumbre, no suele ser adecuada cuando existe incertidumbre. Los flujos de efectivo netos se desvían de los flujos esperados al ajustarse al riesgo de negocios de la empresa. Como resultado, el plazo de vencimiento de las deudas es muy significativo en la evaluación de la compensación entre riesgo y rentabilidad. La pregunta es, ¿qué margen de seguridad debe guardarse en el plazo de vencimiento para tomar en cuenta las fluctuaciones adversas en los flujos de efectivo? Pues esto depende de la actitud de la administración hacia esa compensación entre riesgo y rentabilidad. Riesgos relativos implicados. En general, cuanto más corto sea el plazo de vencimiento de las obligaciones de deuda de una empresa, mayor será el riesgo de no poder cubrir los pagos de principal e intereses. Suponga que una compañía pide prestado a corto plazo para construir una nueva planta. Eso no es bueno. Los flujos de efectivo de la planta no serán suficientes en el corto plazo para pagar el préstamo. El resultado es que la compañía corre el riesgo de que el prestamista no renueve el préstamo al vencimiento. Este riesgo de refinanciamiento puede reducirse en primer lugar financiando la planta con deuda a largo plazo. Eso sí, en este caso, los flujos de efectivo a largo plazo futuros esperados serán suficientes para retirar la deuda de manera ordenada.
Entonces, comprometer los fondos en activos a largo plazo y pedir prestado a corto plazo tiene el riesgo de que la empresa no pueda renovar sus préstamos. Si la compañía llega a enfrentar tiempos difíciles, pues los acreedores pueden ver la renovación como demasiado riesgosa y demandar el pago inmediato. A la vez, esto ocasionará que la empresa se contraiga, quizá hasta el grado de tener que rematar sus activos para obtener efectivo o para declarar la quiebra. Además, el riesgo de refinanciamiento existe, también la incertidumbre asociada con los costos de interés. Cuando la empresa financia con deuda a largo plazo, conoce con precisión los costes de interés para el periodo en que necesita los fondos. Si financia con deuda a corto plazo, pues tiene incertidumbre los costos de intereses al refinanciar. Así, en un sentido real, la incertidumbre de los costos de interés representa un riesgo para el prestatario. ¿Okay? Que fue lo que yo les mencioné hace poco. Profe, y digamos que en esta nueva, como nuevo estilo a la que nos ha llevado el COVID, creo que ya el tema al corto plazo se ve muy evaluado, ¿no? Porque es que, pues no sabemos, puede que haya otra pandemia o cosas así. Sí, digamos, el gran riesgo es que digamos, esa proyección que habían hecho inicialmente las empresas de que esto iba a finalizar este año, pues, pues ya estamos viendo que muy posiblemente no, que esta situación todavía continúa el próximo año. Entonces, pues ahí las expectativas de mejora pues se reducen, ¿no? Y digamos, esa vuelta a la normalidad, pues puede que se demore un poco más, ¿cierto? Porque incluso así, no sé, mañana se vuelve, se acabara la pandemia, eso los mercados no se acomodan, ¿sí? Así tan rápidamente, eso se demora, se hacen unas inversiones nuevamente entonces en activos fijos, se crean nuevos puestos de trabajo, pero mientras las empresas capacitan a los empleados, mientras se piden los recursos, efectivamente se fabrica o se presta el servicio y nuevamente todo ese ciclo vuelve a trabajar como digamos estaba inicialmente, eso se toma bastante tiempo, ¿sí? Profe, pero Eso, ahí también esa parte hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la pandemia en Colombia ayudó mucho a todo lo que tiene que ver con el trabajo digital o trabajo en sí, casa, ya que aquí poco en por ese Colombia se lado sí. utilizaba. Ujú. Sí, por ese lado sí, pero usted sabe muy bien que eso no representa toda Colombia, ¿no? Eso es, o sea, algunas empresas aprovecharon para hacer sus ventas por primera vez en línea, pero los resultados no han sido una gran mayoría. Incluso las empresas que ya tenían un mercado establecido de ventas en línea, ustedes saben a cuáles me refiero, pues al comienzo sí, tuvieron grandes ventas, pero en estos momentos están estables porque ha llegado nuevas empresas a hacer ventas similares, a ofrecer servicios similares o productos similares con un menor margen de ganancia y pues eso y resulta que la generación de recursos no se ha dado, ¿cierto? Lo que están gastando más, pero no ha habido una generación de riqueza, ¿sí? Por lo que pues todo el sistema o el aparato productivo no está trabajando en marcha todo, sino una pequeña parte, entonces eso no va a traer grandes resultados y generación de riqueza, sino por ahí de pronto en el mediano y Es que largo la plazo. virtualidad aún, digamos, para la mayoría de los sectores no es rentable. Ayer estaba leyendo una noticia de Japón donde hablaban de que Toyota, siendo uno de los mayores productores de carros a nivel mundial, tenía presupuestado, digamos, crear o, bueno, fabricar cierta cantidad de carros y resulta que precisamente la pandemia, el COVID, llegó a una de las zonas donde tenían la principal, digamos, sede para la creación de unos chips que necesitan estos carros. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Toyota avisó que ya no podía hacer la exportación de la cantidad de carros que tenían para vender, pues alteró todo el mercado, la bolsa y todo.
Claro, sí, muchas gracias por el ejemplo. Sí, eso es cierto. Digamos, la pandemia ha afectado directa e indirectamente a toda la operación, incluso como lo acaba de mencionar Yesenia, vemos entonces cómo el cierre, digamos, esas medidas restrictivas, obviamente necesarias para los trabajadores que diseñan esos chips para Toyota, pues terminaron fue afectando, digamos, todo las ventas de Toyota y eso afectó entonces el mercado japonés. Seguramente a consecuencia de eso también afectó los rendimientos de las bolsas de valores de Japón, la bolsa de valores de Japón, y luego también afectó a quienes iban a comprar esos carros, ¿cierto? También entonces los afectó a ellos. O sea, eso es un efecto en cadena que va afectando poco a poco a todo el mundo, porque Japón, ustedes saben, es el fabricante de carros más grandes, al menos en el mercado americano, es de los más grandes y reconocidos y pues seguramente los afectó en gran medida, ¿no? ¿No? Y el cuestionamiento de inmediato fue, listo, usted no me puede cumplir en este momento con la capacidad de carros que se le pidió o con la demanda. Entonces, dígame, ¿cuál es la solución que tiene Toyota para que esto no vuelva a pasar? Les tocó de inmediato montar una solución y es abrir en países alternos, en otras regiones, más plantas que le produzcan esos chips, evitando precisamente que si una planta no puede producirlo, la otra sí, incurriendo claramente en más gastos y costos para la operación. Entonces ahí uno se pregunta, ¿en cuánto van a subir los carros de la marca Toyota con la solución que dan ellos a corto y largo plazo para el manejo y venta de estos vehículos? Correcto, muy bien, Lo que Yesenia. pasa es que eso también, digo yo, ¿no? Que lo generan como un pánico financiero para así, por ejemplo, tener un estimativo al alza también de los productos. Sí, eso obviamente, eso va a afectar entonces los costos, o sea, va a hacer que aumenten los costos de operación de la empresa y ellos lo van a reflejar en el precio de venta del producto. Y no sé si ustedes se acuerdan, esa noticia, esa que está leyendo Ness, o esa que leyó Yesenia, tiene que ver exactamente con el tremendo problema de los chips. Resulta que los chips, habían unos pocos fabricantes a nivel mundial y como afectó a Japón, así como afectó a Japón, puede estar o próximamente puede afectar a otros países porque, digamos, esa producción es limitada. Y si de repente, no sé, me imagino en China, estoy casi seguro que China es el mayor fabricante de esos chips y afectó, por ejemplo, no sé, una zona en China, Zhejiang, bueno, donde sea, que es donde fabrican esos chips, pues entonces de un momento a otro la empresa va a tener que incurrir en una inversión importante para fabricar esos chips en otro lugar donde no hay gente capacitada, no sé, digamos, un diseño, una planificación que, que, que no genere un mayor impacto en las finanzas de la empresa toma tiempo. Si se hace de la noche a la mañana, pues la verdad la urgencia tiene prioridad y obviamente los costos y gastos van a aumentarse en una mayor proporción que si se hubiera hecho en forma pues planeada y organizada, ¿cierto? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces continuando, continuando. Además de creo que estábamos allí. Además de los altos costos de los préstamos a largo plazo, la empresa tal vez termine pagando intereses sobre la deuda en periodos en que no necesita los fondos. Así existen alicientes de costos para financiar los requerimientos de fondos con base en el corto plazo. En consecuencia, tenemos una compensación entre riesgo y rentabilidad. Hemos visto que en general la deuda a corto plazo tiene un riesgo mayor que la deuda a largo plazo, pero también un costo menor, pues si se usa menos, ¿no? Se puede pensar en el margen de seguridad de la empresa como la distancia entre el flujo efectivo neto esperado por la empresa y los pagos contractuales de su deuda. Este margen de seguridad dependerá de las preferencias de riesgo por parte de la administración. A la vez, la decisión, o a su vez, la decisión de la administración sobre la composición de los plazos de vencimiento de la deuda de la empresa determinará la proporción de los activos corrientes financiados por los pasivos corrientes y la porción financiada a largo plazo.
Para dejar un margen de seguridad, la administración puede decidir sobre la proporción de financiamiento a corto y a largo plazo, que se muestran en esta siguiente figura, que es la figura 4. ¿Ok? Es muy similar a la que ya vimos antes, obviamente. Lo que pasa es que tiene unos piquitos, miren. Si ven que estos piquitos de la onda alcanzan a tocar o a sobreponerse sobre activos corrientes, esa es la diferencia. ¿Ok? Esa es la diferencia con respecto a la figura 3 que hemos visto anteriormente. Lo demás es igual, ¿no? Bueno. En ella vemos que la firma financia o la empresa financia una parte de sus requerimientos de fondos esperados, estacionales, menos pagarés y acumulados a largo plazo. Si los flujos de efectivo netos esperados ocurren como se pronosticó, pues pagará intereses sobre la deuda en exceso, ¿sí? O sea, el área sombreada en la figura 4. Esa área sombreada son estas, ¿sí? Estos son entonces las fluctuaciones temporales. ¿Sí? Esto que está aquí como grisecito, que está en estos valles de la onda, ¿cierto? Aquí, aquí y aquí. ¿Ok? Bueno. Si los flujos de efectivo netos esperados ocurren como se pronosticó, pagará intereses solo sobre esa deuda en exceso, esa área asombrada en la figura 4, durante las depresiones cuando estos fondos específicos pues no se necesitan, lo cual es bueno, ¿no? Bueno, estamos otra vez con la gráfica. En el extremo, o sea, hablando de la misma gráfica, los requerimientos en los picos de la curva pueden financiarse por completo a largo plazo. Volvemos a la gráfica, ¿sí? Esos que están acá arriba, esos picos, ¿sí? Que están aquí. Entonces, pueden financiarse por completo a largo plazo, como ocurriría si dibujáramos la recta del financiamiento de largo plazo por las crestas estacionales en la parte superior de la figura 4. ¿Sí? Bueno, esa sí no la tengo ahí pintada. Cuanto más alta sea la recta de financiamiento a largo plazo, más conservadora será la política financiera de la empresa y más alto será el costo. Al contrario de una política de financiamiento conservadora, ¿sí? Una política agresiva puede verse como se muestra en la figura 5, que es la que vemos acá. Si ven que es diferente, ¿no? Si ven que la onda ya no está tocando esta línea, sino que está más arriba. ¿Sí? ¿Sí la están apreciando bien? Sí, profe. Ok. Bueno. Entonces, ok. Ahí vemos que existe un margen negativo de seguridad. La empresa ha financiado parte de sus activos corrientes permanentes con deuda a corto plazo. Ahí lo vemos. ¿Sí? Con deuda a corto plazo. O sea, por acá, esto. Esto que está aquí abajito. Okay. Corto plazo. Como resultado, deberá refinanciar esta deuda al vencimiento y esto incluye un elemento de riesgo. Cuanto mayor sea la proporción de las necesidades de activos permanentes financiados con deuda a corto plazo, pues más agresivo será el financiamiento. Por lo tanto, el margen esperado de seguridad asociado con la política de una empresa con respecto a su mezcla de financiamiento a corto y largo plazo puede ser positivo, negativo o cero, ¿sí? O nulo. El cero, esa situación en que fuera cero, ¿cierto? Esa mezcla de financiamiento, sería el caso de una política de cobertura contra riesgos, ¿sí? Que es la que veíamos en la figura 3. La empresa también puede crear un margen de seguridad aumentando sus activos líquidos. La empresa puede reducir el riesgo de insolvencia en efectivo, ya sea extendiendo el plazo de vencimiento de su deuda o manejando cantidades más grandes de activos, ¿sí? De activos corrientes, ¿sí? De corto plazo. La tabla 1, que es la que tenemos acá, a la derecha, ¿sí? La tabla 1, ¿sí? Vemos allí que tiene cuatro secciones, ¿sí? Una donde corta, donde se encuentra el corto plazo, ¿cierto? O sea, el vencimiento del financiamiento a corto plazo con el vencimiento o vida del activo a corto plazo, ¿cierto? Ahí se encuentra entonces un riesgo de rentabilidad moderado, ¿cierto? Y también hay un riesgo de rentabilidad moderado en el tercer cuadrante, digamos, donde se encuentran, donde se unen un vencimiento del financiamiento a largo plazo con un vencimiento o vida del activo a largo plazo, ¿sí?
sea, donde se encuentran los dos de largo plazo y también los dos de corto plazo, pues hay un riesgo de rentabilidad moderados. En cambio, en los que no ocurre esto, ¿sí? O sea que hay, por ejemplo, una mezcla, vencimiento del financiamiento a largo plazo con vencimiento del activo a corto plazo, ahí sí hay un riesgo de rentabilidad bajo, y cuando hay un vencimiento del financiamiento a corto plazo con un vencimiento del activo a largo plazo, ahí se presenta un riesgo de rentabilidad alto. O sea que como que digamos que esta sección sería la peor de todas, sería un riesgo de rentabilidad alto. ¿Sí? Hay probabilidad de alto riesgo, pero también es posible que vaya a favor, pero también es posible que vaya en contra de uno, ¿cierto? Por ese riesgo, ¿no? El riesgo significa probabilidad de mayor ganancia, pero también de mayor pérdida, ¿sí? Bueno. Por lo tanto, el margen esperado de seguridad asociado con la política de una empresa con respecto a su mezcla de financiamiento a corto y largo plazo puede ser positivo o negativo cero. Bueno, ya vimos el del cero. La empresa también puede crear un margen de seguridad aumentando sus activos líquidos. La empresa puede reducir el riesgo de insolvencia en efectivo, ya sea extendiendo el plazo de vencimiento de su deuda o manejando cantidades más grandes de activos de corto plazo. La tabla 1 que ya vimos resume nuestro análisis del financiamiento a corto y largo plazo según su relación con la compensación entre riesgo y rentabilidad. Observe que mantener una política de financiamiento a corto plazo para las necesidades de activos a corto plazo o temporales, ¿sí? el cuadro 1, y ya vimos el cuadro 1 que está acá, cuadro 1, y el financiamiento a largo plazo para las necesidades a largo plazo permanentes, o sea, el cuadro 3, ¿sí? Ese que está acá, bueno, ya lo mencioné, ¿sí? El 1 y el 3, comprometen un conjunto de estrategias de riesgo y rentabilidad moderadas. Eso es lo ideal. O sea que como quien dice, ese cuadro 1 y 3 es lo ideal. ¿Ok? Riesgo y rentabilidad moderadas. Lo que hemos llamado enfoque de cobertura contra riesgos. Hacer coincidir el vencimiento para el financiamiento. Sin embargo, otras estrategias, o sea, la 2 y la 4, ¿cierto? Son posibles y no necesariamente deben considerarse equivocadas. No, porque acabamos de ver, por ejemplo, la 3, la 2, ¿sí? Hay un riesgo de rentabilidad bajo. Eso también puede ser una buena opción, dependiendo del tipo de actividad de la empresa. Y también, ¿por qué no? También puede ser la 4. Si el riesgo ha ido a favor de la empresa, pues puede significar también una rentabilidad alta. Mayor riesgo, pero también una rentabilidad más alta, ¿cierto? Bueno, pero lo que se gana al seguir estrategias alternativas, como las representadas en los cuadros 2 y 4, debe sopesarse contra lo que no se obtiene, ¿sí? O sea, lo que quieren decir ahí es que hay posibilidades de que gane, también como probabilidades de que pierda y en alto volumen. ¿Ok? Bueno, esas otras preguntas no hacen falta. Por ejemplo, la estrategia de bajo riesgo de usar financiamiento retomando. La estrategia de bajo riesgo de usar financiamiento a largo plazo para apoyar necesidades de activos a corto plazo se sigue a costa de reducir las ganancias, ¿sí? La forma que la administración contesta preguntas como las propuestas en la parte inferior de la tabla 1 ayudará a determinar qué estrategias es mejor emplear y cuándo. Entonces, sí, vamos a leerla entonces. Preguntas acerca de riesgos a corto y largo plazo. Planeación. Pregunta. ¿Necesitamos más tiempo para cumplir con los pagos de principal e interés? ¿Esto es un plazo de vencimiento más largo? Eso es una buena pregunta que se hace el área de planeación. Y el área de refinanciamiento se pregunta, ¿podemos renovar el préstamo a corto plazo si es necesario? ¿Hay esa opción? Muy seguramente sí. Y costos se pregunta, ¿los costos actuales más los esperados de préstamos a corto plazo futuros que se refinancian son menores que los costos esperados del financiamiento de largo plazo? Todo eso hay que preguntárselo para ver cuál es el cuadro realmente más apropiado, ¿cierto? Para la empresa. Pero pues por defecto y por obvias razones podrían ser el 1 y el 3, ¿cierto? El 1 y el 3. Combinar la estructura de pasivos y las decisiones de activos corrientes, incertidumbre y margen de seguridad. Si la empresa conoce con certidumbre la demanda de sus ventas en el futuro, muy bueno,
Los pagos de cuentas por cobrar resultantes y el programa de producción, pues podrá organizar el plazo de vencimiento de su deuda de manera que coincida justo con el programa de flujos de efectivo netos futuros. Como resultado, las ganancias se maximizarán, ya que no habrá necesidad de tener niveles excesivos y de rendimiento relativamente bajo, y de activos corrientes, ni de tener más financiamiento a largo plazo que el absolutamente necesario. Pero eso no es la realidad, obviamente. Pero cuando las ventas y los flujos de efectivo resultantes están sujetos a incertidumbre, que esa es la realidad, la situación cambia. A mayor dispersión de la distribución de probabilidad de los flujos de efectivo netos posibles, mayor margen de seguridad querrá ofrecer la administración. Suponga que en un inicio, en un principio, la empresa no puede solicitar un préstamo de improviso para cumplir con egresos de efectivo inesperados. Como resultado, puede ofrecer un margen de seguridad solo, como aumentando el nivel de los activos corrientes, en especial efectivo y valores comerciales, o extendiendo el plazo de vencimiento del financiamiento. Estas dos acciones afectan la rentabilidad. En el primer caso, los fondos están comprometidos con activos de rendimiento relativamente bajo. Y en el segundo caso, la empresa puede pagar intereses sobre el préstamo en periodos en que los fondos no se necesitan, ¿sí? Además, la deuda a largo plazo tiene un costo de interés esperado más alto que la deuda a corto plazo. ¿Sí? Y riesgo y rentabilidad. La decisión del margen de seguridad adecuado estará regida por las consideraciones de riesgo y rentabilidad, así como por la actitud de la administración hacia el riesgo. Cada solución, aumento de liquidez, prolongación del plazo de vencimiento o una combinación de ambos, tendrá un costo para la empresa en cuanto a su capacidad para generar ganancias. Para una determinada tolerancia al riesgo, la administración puede determinar qué solución es la menos costosa y luego implantarla. Por otra parte, la administración puede determinar la solución menos costosa para los diferentes niveles de riesgo. Después, el administrador podrá formular las tolerancias al riesgo con base en el costo implicado en ofrecer un margen de seguridad. Es muy posible que estas tolerancias estén de acuerdo con un objetivo de maximizar la riqueza de los accionistas. Si la empresa puede pedir préstamos en tiempos de emergencia, buenísimo, el análisis anterior necesita modificarse. Cuanto mayor sea la capacidad de la empresa para que le presten con rapidez, menor será la necesidad de tener un margen de seguridad por los medios analizados anteriormente. Ciertas compañías pueden establecer líneas de crédito o créditos revolventes que les faciliten obtener dinero prestado en poco tiempo. Cuando una compañía tiene este tipo de crédito, puede comparar el costo de estos arreglos con el costo de otras soluciones y escoge, obviamente, la que le sea más favorable. Técnicas de administración del efectivo. Cortés Ramírez, 2008, sostiene que la mayor parte de las actividades que conciernen a la administración del efectivo son efectuadas por la empresa y su banco. Para una eficaz administración de estas cuentas proponen las siguientes técnicas. Primero, sincronización de los flujos de efectivo. Consiste en organizar y pronosticar las entradas de efectivo con los flujos requeridos de salida para reducir los préstamos bancarios, gastos en intereses y de esta manera impulsar las utilidades. Esto se logra a través de la coordinación en el tiempo de las cuentas por cobrar y por pagar o por cancelar. Segundo, uso de la flotación. Que la flotación es definida por los autores como la diferencia que existe entre el saldo de la chequera de una empresa y el saldo que arrojan los registros bancarios. Consiste en la capacidad de la empresa para acelerar las cobranzas de los cheques recibidos y rastrear las cobranzas de los cheques emitidos. Tercero, aceleración de cobranzas. Al realizar ventas a crédito, las cuentas deben ser cobradas de la manera más rápida posible. Actualmente se usan técnicas para llevar a cabo esta técnica, tal como lo son los débitos preautorizados. Y cuarto, control de desembolsos. Lo contrario a la aceleración de las cobranzas representa el control de los flujos de salida. Para ello se han desarrollado técnicas como la centralización de las cuentas por pagar, que permite la evaluación de los pagos que vencerán próximamente para toda la empresa y permite programar el monto efectivo que se necesitará para la cancelación de las mismas. Cortés Ramírez, 2008, afirma que existen 4 principios básicos cuyo uso propicia una administración correcta del efectivo de la empresa. Estos principios tienen como objetivo lograr un equilibrio entre los ingresos y las salidas de dinero a la empresa, de tal manera que se puede lograr el máximo provecho sobre ello. ¿Cuáles son esos 4 principios? Primero, siempre que sea posible se debe incrementar las entradas de efectivo, o sea, incrementar o aumentar el volumen de ventas, el precio, ¿sí? el precio del producto o el servicio, la mejora en la mezcla de las ventas, ¿sí? Y eliminar descuentos. Segundo, siempre que sea posible se deben acelerar las entradas de efectivo, o sea, incrementar ventas al contado, pedir anticipos a clientes y reducir los plazos de créditos.
Tercero, siempre que sea posible se deben disminuir las salidas de dinero, o sea, negociar reducción de precios con proveedores, reducir desperdicios de producción y disminuir costos. Y último, D, siempre que sea posible se deben demorar las salidas de dinero. ¿Cómo? Negociando mayores plazos, adquiriendo inventarios en el momento preciso que se necesitarán, entre otros. ¿Okay? Conclusiones. ¿Quién me ayuda leyendo las conclusiones? Yo, profe. Ok, gracias. Conclusiones. Primero, al determinar la cantidad apropiada o nivel adecuado de los activos corrientes, la administración debe considerar la compensación entre rentabilidad y riesgo. Segundo, los dos aspectos claves en la administración del capital de trabajo son determinar qué nivel de activos corrientes conviene mantener y cómo financiar los activos corrientes. Estas dos facetas son interdependientes, por lo tanto deben considerarse de manera conjunta. Cuando todo lo demás permanece igual, una empresa que sigue una política conservadora para mantener niveles altos de activos corrientes debe estar en mejor posición para utilizar con éxito los préstamos a corto plazo que una que mantiene agresivamente niveles bajos de activos corrientes. Si la empresa adopta un enfoque de cobertura contra riesgos, hacer coincidir el vencimiento para el financiamiento, cada activo se compensaría con un instrumento financiero del mismo plazo de vencimiento. Las variaciones estacionales o de corto plazo en los activos corrientes se financiarían con deuda a corto plazo. Los componentes permanentes de los activos corrientes y todos los activos fijos se financiarían con deuda a largo plazo o capital de accionistas. Cuanto más largo sea el programa de financiamiento de vencimiento compuesto utilizado por la empresa, menor riesgo implicará ese financiamiento. Sin embargo, cuanto más largo sea el plazo de vencimiento, más costoso será el financiamiento. En consecuencia, tenemos todavía otra compensación entre riesgo y rentabilidad. Perfecto, muchas gracias, Yesenia. Bueno, muchachos, eso sería todo. Esto fue como una explicación más detallada, ¿cierto? Una explicación más detallada sobre cómo es ese manejo, ¿cierto? De los activos corrientes, el tipo de política. Entonces, el próximo martes vamos a continuar pues vamos a realizar el primer CIPAS y vamos a ver entonces con detenimiento esos dos modelos. Les adelanto de una vez el modelo de Bumol-Tobin y el modelo de Miller-Orr, ¿cierto? Para determinar en términos cuantitativos, ¿sí? Monetarios, cuál es ese óptimo de efectivo, ¿sí? Y cómo es ese esquema o ese procedimiento que habría que seguir para conseguir pues mayor rendimiento y con un menor riesgo, ¿cierto? Un menor riesgo de impago, ¿sí? O problema de liquidez financiera. Bueno, quisiera saber si tienen alguna duda, si tienen alguna duda sobre alguno de los puntos de la actividad o si todo está claro. No, profe, pues ya cuando se comience a trabajar y contextualizar la entrega, pues se pone en marcha los conocimientos y cualquier duda que va saliendo en su momento, pues se le cobrará en conocimiento o la asesoría respectiva. Bueno, perfecto. Les pido por favor vayan adelantando el desarrollo de la actividad, no dejen todo para última hora, porque eso luego es un trauma para ustedes. En cambio, si lo hacen con tiempo, lo van haciendo en este momento, poco a poco, los conocimientos que rápido se aprenden, rápido se van, ¿sí? En cambio, los que van adquiriéndose poco a poco y se van repasando poco a poco, esos son los que realmente quedan, ¿ok? Bueno, ahí les comparto nuevamente el enlace.
Ok, con gusto, Yesenia. Ahí les comparto nuevamente el enlace porque todavía faltan 2 personas por registrarse. Listo, Bueno, profe, muchas gracias. bueno, no siendo Ya, más, que pasen un... Ok. Ay, muchas gracias, Yesenia, por haber incluido ese ejemplo de Toyota que fue muy pertinente y bueno, y también las participaciones de Héctor también muy importantes. Así es lo ideal, que ustedes por favor también intervengan y cuando ustedes consideren apropiado, tal cual como lo hicimos hoy, me detienen, hacen su aporte y luego continuamos. Esa es la idea. Así que muy bien. Bueno, bueno, profe, gracias. bueno, con mucho gusto y que pasen una feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Bueno, con Feliz mucho gusto, noche. Santiago. Qué pena no participar hoy, pero estoy todavía trabajando. Estoy como Ah, embolatado. Hoy no pude, qué pena. bueno, tranquilo, para la próxima. Gracias, feliz noche. Ok, feliz noche para todos. Feliz noche, chavito.